Hola, gente de YouTube y compañeros de clase. ¿Sabéis por qué Johnny no estaba en el vídeo hoy? Pues porque se fue a la firma del Tratado de Adhesión de Rusia con Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Hola, ¿qué tal? Espero que os guste el vídeo. Bien, una introducción a la introducción del trabajo, ¿vale? Voy a hablar de Renania Septentrional-Westfalia o Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Lo que quiero decir es que os voy a explicar en este trabajo cómo las personas consiguieron que una región llegara a ser la mayor región importante de por sí en Europa, más o menos del mundo, en regiones, no en países, porque Alemania no tenía la misma el mismo potencial que Estados Unidos. Bien, pues vamos a disfrutar de 4 minutos de vídeo, de explicaros por mí, después sigo yo hablando. Con la colaboración especial de Ana Catherine Picos, compañera de clase de mi hermana, era muy alemana desde Alemania. Es que habría que ver que la mayoría de las páginas están en alemán. Yo por ahora alemán no entiendo. Un siglo después, la primera cosa es la bandera de Renania, ¿vale? Bien, ahora mismo vamos buscando lo que es el país. Bien, vamos a hacer una pausa ahora que se ve bien. Toda esta raya azul que por ahí medio en esta zona es el río Rin, que nace en Suiza y acaba en el Mar del Norte atravesando diversos países como Alemania, Alsacia-Lorena, Suiza y Holanda. También, como hemos visto en el primer trabajo de la hora anterior, por la parte de aquí, por esta parte de por aquí, aparece el río Rin, que también voy a hablar. Me voy a encargar del trabajo de la primera exposición que he visto hoy, pero ampliando un poco más. Ahí vemos cómo nos vamos acercando hacia la zona del río Ruhr, que se uniría al Rin en Duisburgo. Como veis, podemos ver que esa zona está nublada, por la parte de esa zona tiene... Ahora sí, tenemos una... que yo a veces me pongo malo con esto. Bien, Renania es esta parte de aquí que, como veremos, al principio estaba unida al reino de Prusia. En un principio, en 1700, para introducir, era Alemania un conjunto de 400 reinos diferentes. Esos 400 reinos diferentes, después de la invasión napoleónica, acabaría el Tratado de Baviera, que unificaría todo, agrupándolo en 39 países diferentes, bueno, reinos, en el cual el mayor y más importante sería Prusia, con la dinastía de los Habsburgo. Como podéis ver, también vemos la zona del Sonderein prusiano o unión aduanera, que ya os lo explico un poco más adelante. Esta es la bandera de Prusia. Bien, como podéis ver, esa sería la región de lo que sería Renania, ¿vale? Llegando hasta aquí, hasta aquí. Esa sería la frontera actual. Antes no era tan grande porque se le unió a partir de 1800 y pico, la Segunda Guerra Mundial y demás, se le unió una parte de por aquí abajo. Bien, vamos a ver que hay siempre 3 sectores que empujan más la industrialización de una zona, que son la minería, la siderurgia y el textil. Hablaré de las diversas regiones, empezando primero con la textil en el valle del Wupper, que sería esta zona de aquí. Posteriormente nos iremos acercando hacia el río Ruhr y veremos cómo la industrialización en el río Ruhr y la minería en la parte norte de Renania fueron empujando el desarrollo y la innovación industrial de la zona. La industria textil, al principio no había nada, solo era una ruta de paso. Bueno, esto sí que me interesa. El mapa. Esto es un mapa, aquí está la tipología. Veremos que el río Rin, que es esta parte de aquí, es un medio de transporte interesante, porque era un río navegable en muchos sitios y servía para transportar la materia. Mucha de la industria siderúrgica textil se aprovechaba de la minería en la zona de Nassau, Alemania, no una isla en la Bahama y demás, que a través del río Rin la transportaba hacia la zona industrial de Dortmund, Duisburgo y toda esa parte. Pues, también veremos que esto que está en blanco sería la zona textil a ambos lados de la orilla del río Rin. Posteriormente, esta parte gris sería donde se
todo lo que es la siderurgia y metalurgia. También veremos cómo desarrolla la industria química en esta zona y lo rojo sería el carbón, hierro, otros minerales. Y ahí adelantando aquí. La industria textil no era nada, como he dicho, era solamente un sitio de paso hacia Holanda y hacia Holanda y Gran Bretaña o GBR para los amigos. Aquí podemos ver cómo es la ruta de mercancías de la seda y otros productos. Toda la parte de la ruta de la seda proveniente de Asia llegaría al Imperio Turco, atravesándolo por Austria y Hungría y llegando a la zona donde nosotros nos interesa, aquí. Esta zona se refleja que una parte de lo que se producía se iba a Bélgica, otra a Holanda y una parte a Francia. También en la mayor cantidad iría a Gran Bretaña. También vemos cómo se puede relacionar con América esa ruta. ¿Qué pasó? La gente de Renania dice, bueno, ¿y por qué nosotros le damos todo el material a la otra gente? ¿Por qué no nos quedamos nosotros con el hilo y no hacemos con el dinero que se está alargando de nuestras manos? Pues, dicho y eso, hicieron una industria textil muy poco desarrollada que, a partir de Bochum, que invitó la Waterframe después de un viaje en Inglaterra, aparecieron unas cuantas, pero no había. ¿Qué pasa? Aprovechaban la energía hidráulica que le daba el río Rin y el río Ruhr. Río Rin es afluente furioso, el río Ruhr es afluente suave. O al revés, no me acuerdo bien. Bien, se hicieron con la zona del hilo. Tras la invasión de Napoleón, la frontera de Francia estaría en la zona del río Rin, teniendo que la orilla oeste estaba dentro del imperio francés. La mayoría de todas las industrias textiles estaba en la otra costa. ¿Qué pasa? Se traspasaron de la costa derecha a la izquierda, a la occidental. ¿Para qué? Para aprovecharse del mercado de Francia. Toda la parte de la derecha se fue empobreciendo. Después de la guerra napoleónica, se vio que la desventaja de todo el continente con Gran Bretaña era tal que no se podía competir con ella. Entonces la industria textil, que se basaba en el hilado, cambiaría a hacer la creación de tejido, blanqueado, tinte, etc. Todas las demás en las que la industria británica no tendría un desarrollo importante industrialmente hablando. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir metiéndonos hasta que salga nuestro amigo Johnny. Sí, bueno, sí. La zona más importante de toda la industria textil sería el Valle del Wuppertal. Actualmente, Wuppertal. Cambia mucho de nombre. Tenéis que tener cuidado a la hora de buscar la zona en Alemania porque los nombres cambiaron después de tantas guerras. Podemos ver en este mapa que la zona de Wuppertal estaba relacionada con el resto y aprovechaba otro sentido. Por aquí vemos ya aparecer el río. La zona de Wuppertal, como es una zona de montaña, no tenía agricultura, se buscó la industria. La industria textil pues pasaba la mayoría de cosas por ahí. Y ahora sí que vamos a buscar a Johnny. Aquí podemos ver de más cerca la zona y aquí vamos a aprovechar y nos vamos a adelantar un poco. Toda esta parte de aquí sería la parte invadida por Napoleón que pondría dentro de Francia. La zona del Valle de Wuppertal estaría aquí, que ni siquiera aparece. Luisburgo y Essen serían aquí, con el río Ruhr. Toda esta zona del medio es la zona siderúrgica. La zona siderúrgica se basaba en que en Luisburgo estaba la del centro financiero y urbano, y en Essen estaba el centro industrial. También, posteriormente, en esta zona se desarrollaría la metalurgia y la química. Essen fue famosa por su cuchillería y armas. La zona de Renania tenemos que tener en cuenta que fue el centro de suministrador de Prusia, ya que estaba dentro de ese propio gobierno. Bueno, dentro de ese reino. Avancé. Pues yo ni tenía que estar aquí, porque siempre me interrumpe por ir. Vale, ya. Bueno, tenemos problemas de audio porque no salta. Esto sería el resumen de la primera parte de la textil, ¿vale? Como podemos ver, en 1815 sale lo de las fronteras. Después del tratado, vemos que la diferencia con Gran Bretaña, GBR, se ve obligada a los usos y acabados del hilo. Más adelante, en más detalle. Vamos a ver que este vídeo no quiero yo ponerme muy a explicarlo porque no es un vídeo bueno. Vale.
podemos ver cómo el río Ruhr nace de Alemania del Este y va hacia el oeste, llegando a ser un afluente del Rin. Aquí. Bien, aquí podríamos ver cómo la zona de la minería del carbón sería todo el norte de Renania, mientras que esta zona de aquí sería la parte industrializada. Veremos que la industrialización alemana no tiene un interés importante hasta 1840 como mínimo, o que Alemania se ve envuelta su industrialización entre el periodo del ferrocarril y el periodo de la segunda revolución industrial con la electricidad y la química. Bien, como mencioné antes, Essen y Düsseldorf son los sitios más importantes. Aquí tenemos que tener en cuenta, la minería se desarrolló más importantemente a partir de 1820, 30, 40, aprovechando la evolución tecnológica que ya se había dado. Pasamos de una mina de poca profundidad, cogida por unas cuantas personas, a minas de cientos de metros, llegando al kilómetro a partir de 1900, aumentando la capacidad de obtención de carbón a 90, 114 toneladas métricas, dependiendo del año, siendo 1900, siendo esto la producción de solamente esta parte de aquí, siendo 2,8 la producción de Francia, siendo el 40% de la producción de carbón de toda Alemania. Posteriormente, en la zona industrial, veremos que la siderurgia y la metalurgia, con su empuje, desarrollaron que vinieran otras industrias, como la química y como la electricidad, puesto que esta zona también era rica en mineral de electrita, que se utiliza para la obtención de energía eléctrica. Esa energía eléctrica viene de centrales termoeléctricas que a través de la quema de ese mineral se obtiene electricidad. También tiene varias ruedas hidráulicas que se han ido transformando a lo largo del tiempo para desarrollar otro tipo de afluente y fuerza motriz para su empresa. La verdad, como el vídeo no me gusta, lo voy a quitar y vamos a hablar de la vida. Voy a poner la bibliografía para que se entere un poquito. Dejándolo más claro todo esto, porque me estoy explicando muy mal y creo que el profesor me está mirando con mala cara. No creo que es eso. Son imaginaciones mías. Bien. A ver, tengamos en cuenta, ahora vamos a hacer un resumen de todo el trabajo que no me he explicado bien. La zona de Renania Septentrional-Westfalia, Renania del Norte, es una zona muy creciente en abundantes recursos, solo que estaba mal aprovechada. Tres sectores fueron los que empujaron la industrialización de toda esta zona: textil, siderurgia, metalurgia y la minería. En la textil hemos visto que no había nada hasta que decidieron hacerse con el control, más o menos, de la ruta que pasaba por ahí. Viendo después que no tenían capacidad suficiente de competencia con Gran Bretaña, acudieron a cambiar la industria de sentido. En PLC, los que originaban el hilo eran lo que acababan de utilizar. Posteriormente, la metalurgia se desarrolla gracias a que la minería también sufre un boom explosivo, por así decirlo. En los metales, vamos a hablar de metales para ponerlo más fácil, aparece Krupp, Meyer y todo esto. La zona de Krupp y de Meyer, que son pongamos, entre los dos ríos que cruzan Renania de derecha a izquierda, desarrollan los metales con diferentes formas de verlo. Lo que es el horno de coque que hemos visto hasta hoy se mete por primera vez en esta zona 140 años después de haberse creado, lo que deja un poco en desajuste temporal a la zona con Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Meterán otras invenciones que vendrán de la química, como son el proceso de Bessemer y el horno Siemens-Martin, que son diferentes procesos que utilizan el oxígeno y a veces otros gases para quitar el carbono del hierro. Porque el hierro, para convertirse en acero de alta calidad, tiene que tener como un máximo de 2,2% de carbono en el metal. ¿Qué pasa? Esto producía una contaminación de dióxido de carbono en el ambiente, provocando la mala fama de Renania como ciudad, como región contaminada totalmente oscura. También el nombre de Selva Negra al lado del sitio no ayudaba. Hoy en día esa contaminación ya no está, porque la minería se hundió con la crisis del carbón
y porque las industrias solo trabajaban con carbón. En la era del petróleo ya no tenían cierta cabida. La contaminación fue a menos y hoy en día, en 2010 fue capital cultural de Europa y buscan las nuevas industrias como la aeronáutica y la informática. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta región no tenía ni abundante gente, ni muchos recursos para explotar, ni siquiera tenía inversión en ello. ¿Cómo consiguió entonces industrializarse? La creación de bancos, siguiendo el sistema alemán, siendo banco mixto, que son bancos públicos y bancos privados, invirtieron con el dinero de sus ahorradores y otras cantidades provenientes del extranjero, consiguieron la industrialización de la zona. También podemos ver que la educación se desarrolló a partir de 1871 con la unificación de toda Alemania bajo el mandato de Prusia con el mariscal Bismarck. Bismarck creó escuelas de ingeniería, universidades, en las cuales las empresas con los investigadores científicos intercambiaban a profesores de vez en cuando para enseñar a la gente de arriba. También veremos que introducen un sistema de seguro. La inmigración de gente de toda la parte de Alemania, del este al oeste, se centralizó en Renania. Al final quedaremos que en 1871-1900 Renania fue la mayor región de por sí, una región sola, la mayor de todo el mundo, industrializadamente y en producción. Si dividimos Estados Unidos en diferentes regiones, veremos que Renania también es mayor que Estados Unidos, con la única diferencia que si lo ponemos todo en conjunto, Renania pierde, porque la del este de Alemania es totalmente agricultura. Y como no me siento muy a gusto con este trabajo, voy a dejar que me preguntéis algo si queréis. Vamos, si queréis. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me hace Renania no es que sea la mayor del mundo, será a lo mejor me refiero densamente, en o sea, por metro cuadrado, etc. Sí. Y bien, has hecho un trabajo importante de documentación, geográfica, de los recursos, o sea, el enfoque que hemos desarrollado en las clases lo ha aplicado a una región concreta y ha buscado los datos y los ha combinado. Y un poquito más de orden hubiera venido bien también, ¿no? Para no ir de un punto a otro. Pero, en resumidas cuentas, has hecho un trabajo documental importante. ¿De acuerdo? Venga, ¿más? ¿Quién tiene? Venga.